La gran estación diplomática flotaba sobre el planeta azul de Celara como una luna plateada. En su salón principal, cientos de líderes alienígenas se habían reunido para firmar un importante acuerdo de paz. Altos diplomáticos con túnicas brillantes se encontraban junto a oficiales militares con armadura dorada. Sus voces resonaban en el salón, pero un hombre permanecía en completo silencio. Se situaba a 3 pasos de la embajadora Lyra Ben, observando cada puerta con sus serenos ojos marrones. Su nombre era Ethan Cross, y era el único guardia humano en toda la estación. Vestía un sencillo uniforme negro, sin medallas, símbolos reales ni armas pesadas. Comparado con los enormes guerreros alienígenas que lo rodeaban, no parecía peligroso. Algunos diplomáticos se rieron al ver que Lyra había elegido a un humano para protegerla. Ethan escuchó todos los insultos, pero su rostro no reflejaba ira. Lyra era una joven embajadora alienígena de piel azul pálida y larga cabellera plateada. Confiaba en Ethan desde el día en que se unió a su equipo de seguridad 6 meses antes. Siempre llegaba antes que ella, revisaba todas las habitaciones y permanecía cerca sin interrumpir su trabajo. Sin embargo, nunca hablaba de su pasado ni explicaba dónde había aprendido sus inusuales habilidades. Ni siquiera Lyra sabía casi nada del hombre silencioso que la protegía. Lord Varek, un poderoso diplomático del Imperio Cartiano, se acercó a ellos acompañado de 4 guardias con armadura. Miró a Ethan y soltó una risa fría antes de volverse hacia Lyra. ¿De verdad este pequeño humano es tu protector?, preguntó en voz alta, provocando sonrisas entre los diplomáticos cercanos. Lyra respondió con calma que Ethan jamás le había fallado. Varek se acercó aún más y ordenó a Ethan que lo mirara, pero el humano siguió vigilando los balcones superiores. El rostro de Varek se ensombreció al ver que Ethan lo había ignorado delante de todos. Uno de sus guardias le puso una mano grande en el pecho e intentó empujarlo hacia atrás. Ethan no se movió ni un paso, a pesar de que el alienígena era casi el doble de grande que él. El guardia empujó con más fuerza, pero Ethan permaneció inmóvil como una pared de hierro. Por un instante, las risas a su alrededor cesaron. Ethan miró lentamente la mano del guardia alienígena y luego alzó la vista hacia Varek. En su expresión no había miedo ni ira, solo una silenciosa advertencia. El corpulento guardia retiró rápidamente la mano sin comprender por qué se había quedado helado de repente. Varek intentó disimular su vergüenza riendo de nuevo. Le dijo a Lyra que los humanos pertenecían a las naves mineras, no a importantes salas diplomáticas. Antes de que Lyra pudiera responder, Ethan notó un pequeño destello en el balcón superior. Apareció durante menos de un segundo tras un panel de cristal oscuro. Dirigió la mirada hacia los guardias de la estación, pero ninguno lo había visto. Entonces se percató de que una puerta de servicio cerca del muro este estaba ligeramente abierta. Alguien había entrado en el vestíbulo sin pasar por la puerta de seguridad principal. Una suave melodía anunció el comienzo de la reunión de paz. Los diplomáticos se dirigieron a sus asientos, mientras Lyra caminaba hacia la plataforma central. Ethan la siguió, pero su atención permaneció fija en el balcón. Tocó discretamente el dispositivo de comunicación que llevaba en la manga. No había señal, lo que significaba que alguien había bloqueado todos los canales privados dentro de la sala. Lyra llegó al centro de la plataforma y abrió el documento de paz. En ese preciso instante, todas las luces del gran salón se apagaron. La oscuridad envolvió a los diplomáticos y voces aterrorizadas surgieron por doquier. Un rayo rojo brilló desde el balcón superior y se dirigió directamente hacia el pecho de Lyra. Ethan cruzó la distancia antes de que nadie pudiera siquiera gritar. Golpeó el hombro de Lyra y la empujó detrás de la mesa de piedra. El disparo de energía pasó por encima de su cabeza y quemó un agujero en la pared. Ethan se giró cuando un atacante enmascarado descendió del balcón con una hoja brillante. El asesino blandió el arma hacia el cuello de Ethan esperando una muerte fácil. Ethan levantó una mano y atrapó la muñeca del atacante en el momento justo. Un crujido seco resonó en el oscuro pasillo cuando Ethan torció el brazo del asesino.
La hoja brillante cayó, pero otra arma apareció de la manga del atacante. Ethan atrapó la pequeña hoja entre dos dedos blindados, deteniéndola a escasos centímetros de su rostro. Luego, golpeó al asesino una vez en el pecho. El alienígena enmascarado salió disparado hacia atrás y se estrelló contra los escalones de la plataforma. Las luces de emergencia se encendieron, bañando el salón en un intenso resplandor rojo. Cientos de diplomáticos observaban a Ethan en absoluto silencio. El humano se encontraba entre Lyra y el atacante caído, impasible y respirando con normalidad. El asesino había cruzado un balcón vigilado, sobrevivido a la caída y se había movido a una velocidad imperceptible para la mayoría de las especies. Sin embargo, Ethan lo había derrotado en apenas unos segundos. El personal de seguridad de la estación se apresuró a rodear al atacante. Lyra se levantó de detrás de la mesa y miró la pared quemada donde el disparo la habría matado. Le dio las gracias a Ethan, pero él no respondió. Observaba el equipo del asesino con creciente preocupación. El ataque había sido demasiado simple, y Ethan sabía que solo pretendía desviar la atención de algo peor. Un guardia de seguridad herido notó de repente un símbolo negro descolorido en la muñeca de Ethan. La marca se había hecho visible cuando la manga de Ethan se dañó durante la pelea. Mostraba una calavera humana rodeada de 7 pequeñas estrellas. El rostro del guardia palideció y retrocedió aterrorizado. «Esa marca pertenece a los fantasmas de Terra», susurró. Varios diplomáticos veteranos lo oyeron y se pusieron de pie de inmediato. Algunos parecían aterrorizados, mientras que otros ordenaron a sus guardias que alzaran sus armas. Lyra miró fijamente a Ethan, pues jamás había oído ese nombre. Antes de que pudiera interrogarlo, la estación se estremeció con un fuerte impacto. Una oscura nave de guerra apareció en el exterior, con sus armas apuntando directamente al pasillo. La pantalla principal cobró vida de repente, mostrando el rostro desfigurado de un general alienígena. Recorrió con la mirada la habitación, presa del terror, hasta que sus ojos se posaron en Ethan. Una sonrisa cruel apareció lentamente en su rostro mientras todas las salidas se cerraban al instante. «Comandante Elias Kane», dijo el general, usando un nombre que Lyra jamás había oído. «La galaxia cree que está muerto, pero esta noche todos descubrirán quién es en realidad». El general alienígena con cicatrices permaneció en la pantalla principal, mientras su oscura nave de guerra bloqueaba la ruta de escape de la estación. Lyra miró de la pantalla a Ethan, aún confundida por el nombre del comandante Elias Kane. Los demás diplomáticos se alejaron de Ethan como si de repente se hubiera vuelto más peligroso que el asesino. Lord Varric ordenó a los guardias de la estación que lo arrestaran antes de que su presencia provocara otro ataque. Ethan mantuvo la calma y se interpuso entre Lyra y la multitud asustada. Finalmente habló, diciéndoles a todos que el buque de guerra enemigo no había venido a negociar. El general se presentó como Dravik, el antiguo comandante de la flota de batalla Born. Dijo que Elias Kane había destruido 3 prisiones Born y derrotado a un ejército con tan solo 7 soldados humanos. A estos soldados se les conocía como los fantasmas de Terra, porque entraban en lugares vigilados sin ser vistos. Dravik afirmó que eran asesinos despiadados que habían dejado miles de guerreros Born muertos. Varios diplomáticos de mayor edad conocían las historias y miraban a Ethan con evidente temor. Lyra se negaba a creer que su silencioso guardián pudiera ser el monstruo que Dravik describía. Ethan explicó que Ethan Cross era un nombre falso que le habían dado después de la guerra Born. En el pasado, había sido Elias Kane, el comandante de los fantasmas de Terra. Sin embargo, su equipo no había entrado en territorio Born para asesinar soldados ni robar secretos militares. Habían ido allí para rescatar a familias extranjeras atrapadas en campos de prisioneros. El Imperio Born había ocultado esos campamentos y planeaba destruir a todos los que se encontraban dentro. Elías y su equipo salvaron miles de vidas inocentes, pero solo Elías regresó a casa. Dravik interrumpió y exigió que Elías se rindiera en 20 minutos. Si se negaba, la nave de guerra Born
destruiría la estación con todos los diplomáticos aún dentro. Lord Varric afirmó de inmediato que una vida humana no justificaba arriesgar el futuro de muchos mundos. Algunos diplomáticos estuvieron de acuerdo con él y ordenaron a Ethan que se entregara a Dravik. Lyra se interpuso entre Ethan y ellos y les recordó que él acababa de salvarle la vida. También les advirtió que no se podía confiar en que Dravik cumpliera su promesa. Ethan se acercó al asesino caído y extrajo un pequeño dispositivo de su armadura. El dispositivo contenía un código de seguridad que solo podía pertenecer a alguien dentro de la estación. Les dijo a los diplomáticos que Dravik ya tenía soldados escondidos entre ellos. El primer ataque había sido una prueba para estudiar sus defensas y bloquear todas las salidas. Alguien importante había dado al enemigo acceso al ordenador principal de la estación. Antes de que Ethan pudiera identificar al traidor, se oyeron pasos pesados tras las puertas selladas. Una herramienta de corte de metal comenzó a quemarse a través de la entrada este, mientras una humareda roja llenaba el pasillo. Ethan recogió el arma del asesino y ordenó a todos que se colocaran detrás de la plataforma central. Lord Varric activó discretamente un dispositivo oculto bajo su manga y envió una señal silenciosa. Lyra notó el movimiento, pero el pasillo tembló antes de que pudiera advertir a Ethan. Las puertas selladas estallaron hacia adentro, y soldados Born armados atravesaron el fuego. Su líder señaló directamente a Ethan y dijo: «Dravik quiere que el fantasma esté vivo, pero todos los demás pueden morir». Los soldados Born entraron en la sala entre el humo, pero Ethan no les disparó. En cambio, disparó a las lámparas de cristal que colgaban sobre la entrada este. Pesados trozos de cristal cayeron entre los soldados y los diplomáticos, bloqueando su paso durante unos segundos. Ethan empujó a Lyra hacia la plataforma central y pulsó un interruptor oculto bajo la mesa de la paz. Una estrecha puerta de servicio se abrió en el suelo, revelando un oscuro túnel bajo ellos. Ordenó a Lyra y a los diplomáticos que entraran mientras él permanecía atrás para detener a los soldados Born. Lyra se negó a irse sin él, pero Ethan le prometió que la seguiría. Disparó contra las celdas de energía de la plataforma y creó una brillante pared de energía azul. Los soldados Born retrocedieron mientras el calor inundaba el pasillo. Ethan saltó al túnel y cerró la puerta metálica que tenía encima. Los diplomáticos lo miraron con temor, pero también sabían que los había salvado 2 veces. Ethan le entregó el arma capturada a Lyra y les dijo a todos que siguieran avanzando. El túnel era estrecho, frío y lleno de tuberías viejas. Ethan planeaba guiar al grupo hacia la sala de control de la estación, donde podrían desbloquear las naves de escape. Lord Varric se quejó de que estaban siguiendo a un criminal humano hacia una trampa. Ethan lo ignoró y examinó el polvo del suelo. Huellas recientes indicaban que alguien más había usado el túnel recientemente. El enemigo parecía conocer todos los pasadizos secretos dentro de la estación. Un débil grito resonó de repente tras un panel de pared dañado. Ethan lo abrió y encontró a 2 jóvenes trabajadores de la estación escondidos en un pequeño taller de reparación. Uno estaba gravemente herido, mientras que el otro sostenía una herramienta rota como si fuera un arma. Ethan bajó su arma y curó la herida con un apósito médico de su uniforme. Los diplomáticos, atemorizados, observaron cómo el temido fantasma de Terra ayudaba con delicadeza al alienígena herido. Lyra empezó a comprender que las historias sobre él ocultaban la verdad más importante. Los trabajadores les advirtieron que los soldados de Born habían tomado el control del nivel de seguridad inferior. También habían visto a un diplomático abriendo secretamente puertas protegidas para los atacantes. Antes de que pudieran describir al traidor, todas las luces del túnel cambiaron de blanco a rojo. Una voz tranquila de computadora anunció que el túnel se quedaría sin aire en 3 minutos. Alguien del grupo había activado el sistema de emergencia. Ethan miró a los diplomáticos y se dio cuenta de que el traidor estaba entre ellos. Ordenó a todos que colocaran sus dispositivos de comunicación en el suelo. La mayoría obedeció, pero Varric de repente atrajo a Lyra hacia su pecho
y le acercó una pequeña hoja al cuello. Su expresión de miedo desapareció, reemplazada por una sonrisa fría. Admitió que le había dado acceso a Dravik a la estación, porque el acuerdo de paz debilitaría su imperio. Varek se dirigió hacia una puerta lateral usando a Lyra como escudo. Antes de marcharse, pulsó otro control y dijo que Ethan podía salvar a Lyra, o salvar a los diplomáticos de la asfixia, pero no ambas cosas. El aire dentro del túnel se enrareció cuando Varek arrastró a Lyra hacia la puerta lateral. Ethan tenía menos de 2 minutos para salvar a los diplomáticos de la asfixia, pero no persiguió a Varek. Rompió una cubierta metálica de la pared y extrajo varios cables de colores. Los trabajadores de la estación observaron atónitos cómo conectaba 2 cables con sus propias manos. Una chispa azul le quemó los dedos, pero el aire fresco comenzó a circular de nuevo por el túnel. La cruel decisión de Varek había fracasado porque Ethan ya había estudiado el antiguo sistema de ventilación de la estación. Ethan les indicó a los diplomáticos que siguieran a los trabajadores hacia una sala de reparaciones segura. Luego, entró solo por el pasadizo lateral y siguió las pequeñas gotas de sangre azul en el suelo. Lyra se había cortado la mano y le estaba abriendo paso. Ethan casi sonrió al ver que ella recordaba una lección de supervivencia que él le había enseñado meses atrás. El pasadizo terminaba cerca de una gran sala llena de tanques de cristal y extrañas plantas verdes. Allí esperaba Varek con Lyra y 6 soldados Born. Varek le ordenó a Ethan que soltara su arma o vería morir a Lyra. Ethan dejó la pistola en el suelo y levantó lentamente sus manos vacías. Los soldados rieron al ver al temido fantasma de Terra ahora indefenso. Sin embargo, Ethan había notado el sistema contra incendios de la habitación y el fuerte gas vegetal que circulaba por los tubos de cristal. Presionó con cuidado sus dedos quemados contra un cable de control roto. Todos los tanques de cristal se abrieron a la vez, llenando la habitación con una espesa niebla verde. Los soldados Born no podían ver a través de la niebla, pero Ethan se había entrenado para luchar en la oscuridad. Escuchó sus pasos y se movió antes de que pudieran disparar. Un soldado cayó tras ser golpeado por Ethan en la rodilla, mientras que otro perdió su arma cuando Ethan le torció el brazo. Lyra bajó la cabeza cuando Ethan esquivó la espada de Varek y la liberó. En cuestión de segundos, los 6 soldados yacían en el suelo. Varek escapó por otra puerta antes de que Ethan pudiera alcanzarlo. Lyra preguntó por qué Ethan le había ocultado su verdadera identidad durante 6 meses. Ethan admitió que todos los cercanos a Elias Kane se habían convertido en un objetivo. Había aceptado el nombre de Ethan Cross porque quería que su antigua vida permaneciera muerta. Lyra le dijo que el silencio no la había protegido del peligro, pero que su valentía la había protegido muchas veces. Ethan desvió la mirada, pues le resultaba más difícil afrontar la confianza de Lyra que la de cualquier enemigo. Antes de que pudiera responder, la voz de Dravik resonó en la sala a través de los altavoces de la estación. Dravik anunció que sus fuerzas habían capturado el reactor principal y colocado una bomba en su interior. También reveló la verdadera razón por la que quería a Ethan con vida. Tras la guerra Born, se había implantado un código secreto de defensa humana en la memoria de Ethan. Dicho código podía revelar la ubicación oculta de las bases militares más poderosas de la Tierra. Dravik le dio a Ethan 10 minutos para rendirse antes de destruir el reactor. Entonces, la pantalla mostró algo que alteró la calma de Ethan. Un casco de Ghost of Terra junto a un prisionero con vida. El prisionero en la pantalla vestía un uniforme negro dañado, pero una máscara metálica le cubría el rostro. Ethan reconoció el número 7 marcado en su hombro. Pertenecía a Mara Voss, la miembro más joven de los fantasmas de Terra. Ethan había visto explotar su nave durante su última misión muchos años atrás. Dravik afirmó que Mara había sobrevivido y que había permanecido prisionera desde entonces. Lyra vio reflejadas en los ojos de Ethan una mezcla de esperanza y dolor. Dravik le ofreció a Ethan un trato cruel. El código de defensa humana a cambio de la vida de Mara. Lyra le advirtió que el prisionero podría ser una trampa para controlarlo. Ethan aceptó, pues la verdadera Mara
Jamás le permitiría intercambiar la tierra por su libertad. Observó la pantalla y notó que el prisionero tamborileaba con 2 dedos en la silla metálica. El movimiento era una antigua señal de los Ghost que significaba «enemigo escuchando. Continúen la misión». Ethan comprendió entonces que Mara estaba viva y le había enviado una advertencia en secreto. En lugar de rendirse, Ethan ideó un plan para entrar al reactor a través del sistema de refrigeración de la estación. El camino estaba lleno de vapor ardiente y peligrosos cables eléctricos, lo que hacía imposible la supervivencia de la mayoría de los alienígenas. Lyra se negó a quedarse atrás y lo siguió por el estrecho pasaje. Ethan le dio un escudo térmico de su uniforme y se cubrió solo con una delgada capa de metal. Ella comprendió que él seguía protegiéndola, incluso cuando su propia vida corría mayor peligro. Ninguno de los dos habló mientras el calor aumentaba a su alrededor. Llegaron a un espacio oculto sobre la cámara del reactor y miraron a través de una rejilla de ventilación rota. Debajo de ellos, los soldados de Dravik custodiaban una gran bomba de energía junto al núcleo del reactor. Mara estaba atada cerca de la mesa de control, aún con su máscara metálica puesta. A lo largo de la pared del fondo, Dravik había exhibido las armaduras rotas de los otros soldados fantasma como si fueran trofeos. Ethan apretó los puños al ver los nombres de sus amigos caídos. Lyra le recordó en voz baja que la ira era precisamente lo que Dravik quería. Ethan dejó caer una pequeña herramienta metálica en el pasillo inferior para distraer a 2 guardias. Lyra, a través de su traductor diplomático, imitó la voz de Varek y ordenó a los soldados restantes que abandonaran la cámara. El truco funcionó el tiempo suficiente para que Ethan llegara hasta Mara y le quitara la máscara. La mujer que se escondía tras ella era mayor y estaba gravemente herida, pero sonrió al ver a su comandante. Reveló que la bomba del reactor era falsa. El verdadero plan de Dravik era conectar la memoria de Ethan directamente a la red de comunicaciones de la estación. Antes de que pudieran escapar, todas las puertas se cerraron de golpe y una luz brillante iluminó la cámara. Dravik apareció con 20 soldados armados rodeando a Ethan, Lyra y Mara. Le agradeció a Lyra por haber traído a Ethan justo donde quería. Mara se liberó repentinamente de sus cadenas y se puso junto a su antiguo comandante. Ethan miró al ejército que los rodeaba y esbozó su primera sonrisa fría de la noche. «Deberías haber temido a un fantasma», dijo. «Pero ahora hay 2». Dravik se rió de la advertencia de Ethan y ordenó a sus soldados que abrieran fuego. Ethan empujó a Lyra detrás de la gruesa mesa de control del reactor, mientras Mara esquivaba los primeros disparos de energía. Tomó un arma caída y disparó contra las luces que iluminaban a los soldados Born. La oscuridad cubrió la mitad de la cámara, pero los 2 fantasmas continuaron moviéndose como si pudieran verlo todo. Usaban señas cortas con las manos para planificar cada ataque sin hablar. Los soldados Born pronto comprendieron por qué los fantasmas de Terra se habían convertido en una leyenda. Ethan avanzaba por el lado oscuro de la sala, mientras Mara atacaba desde la dirección opuesta. Cada vez que los soldados Born se giraban hacia un espectro, el otro atacaba por la espalda. Lyra permanecía cerca de la mesa de control e intentaba desbloquear las puertas del reactor. Dravik observaba la lucha desde una plataforma blindada, pero su sonrisa confiada se desvaneció poco a poco. En menos de 2 minutos, la mayoría de sus soldados habían perdido sus armas. Sin embargo, nuevas fuerzas Born ya se dirigían hacia la cámara. Mara le contó a Ethan que Dravik había colocado una máquina de memoria bajo la plataforma. La máquina podía extraer el código de defensa de la Tierra de su mente y enviarlo a todas las naves Born. Ethan bajó repentinamente su arma y salió a campo abierto. Se ofreció a rendirse si Dravik permitía que Lyra y Mara abandonaran la estación con vida. Lyra gritó que Dravik jamás cumpliría su promesa. Ethan la miró con calma y le dijo que la confianza no formaba parte de su plan. Dravik introdujo a Ethan en la máquina de memoria y le colocó bandas metálicas en los brazos.
Una aguja plateada conectaba la máquina al pequeño implante situado detrás de la oreja de Ethan. Un dolor intenso recorrió su cuerpo mientras la máquina accedía a sus recuerdos. Dravik vio imágenes de naves humanas, bases secretas y la misión final de los Ghosts. Creía haber ganado por fin, pero Ethan había ocultado un arma en esos recuerdos. Se trataba de un antiguo virus informático humano, creado para la última misión de los Ghosts. El virus penetró en la red Born y se propagó por todas las naves enemigas cercanas a la estación. Sus armas se apagaron, sus motores se detuvieron, y las puertas de la estación se abrieron simultáneamente. Lyra contactó a los diplomáticos atrapados y les ordenó contraatacar. Guardias alienígenas descendieron de los niveles inferiores y atacaron a los desconcertados soldados Born. Mara rompió las bandas metálicas de Ethan, mientras Dravik intentaba escapar de la plataforma. Por primera vez, los diplomáticos alienígenas luchaban junto al humano al que antes habían temido. Ethan alcanzó a Dravik cerca de la puerta del reactor y le arrebató el arma. Antes de que pudiera capturarlo, Varek apareció en el puente superior y apuntó un rifle de energía a Lyra. Ethan vio la luz roja en su pecho y se movió instintivamente. El disparo impactó en su armadura mientras la apartaba de su trayectoria. Ethan cayó junto al reactor mientras el humo se elevaba de su placa pectoral rota. Entonces, sonó la alarma del reactor, revelando que Varek había iniciado una cuenta regresiva para una explosión real. El contador del reactor marcaba solo 3 minutos cuando Lyra llegó junto a Ethan. El disparo de energía había roto su armadura pectoral, pero un escudo humano oculto le había salvado la vida. Ethan luchaba por ponerse de pie mientras el humo se elevaba de las placas metálicas dañadas. Mara las cubrió mientras Lyra lo ayudaba a llegar a la mesa de control del reactor. Varek intentó escapar por una puerta lateral, pero los diplomáticos alienígenas le bloquearon el paso. Los mismos diplomáticos que antes temían a Ethan, ahora alzaban sus armas para defenderlo. Dravik corrió hacia una nave de emergencia, pero Mara destruyó su panel de control de un solo disparo. Atrapado y furioso, Dravik atacó a Ethan con una pesada espada Born. Ethan resultó herido, pero mantuvo la calma y estudió cada movimiento de su enemigo. Esquivó 2 poderosos ataques antes de golpear el punto débil de la armadura de Dravik. El enorme alienígena cayó de rodillas mientras su arma se deslizaba por el suelo. Los guardias de la estación llegaron y le colocaron cadenas de energía. La cuenta regresiva del reactor continuó porque Varek había destruido el comando principal de apagado. Ethan explicó que alguien tendría que entrar en la cámara del reactor en llamas y reconectar manualmente 2 líneas eléctricas. Lyra comprendió que el calor lo mataría en segundos. Se plantó frente a la puerta del reactor y se negó a permitir que se sacrificara de nuevo. Mara entonces notó que la máquina de memoria de Dravik seguía conectada a la estación. Juntos, los 3 usaron el virus humano de Ethan para llegar a los controles dañados del reactor. La cuenta regresiva llegó a 10 segundos mientras una energía azul inundaba la cámara. Ethan introdujo la orden final mientras Lyra mantenía la conexión rota. Mara envió el virus humano a través de todo el sistema de la estación. El temporizador se detuvo con solo 4 segundos restantes. Por un instante de silencio, nadie se movió ni habló. Luego, las luces regresaron, y los diplomáticos supervivientes comenzaron a vitorear al humano, al que una vez habían llamado monstruo. Las naves de rescate humanas pronto rodearon la flota indefensa de Dravik. Su comandante entró en el Palacio del Consejo, e inmediatamente saludó a Ethan. Abrió los registros secretos de los fantasmas de Terra para que toda la galaxia los viera. Los registros demostraban que Ethan y su equipo habían salvado 12 mundos alienígenas durante la Guerra Born. Más de 30.000 prisioneros habían sobrevivido gracias a su valentía. Muchos diplomáticos descubrieron que sus propios familiares habían estado entre esos prisioneros. Varek y Dravik fueron llevados ante el Consejo Galáctico para ser juzgados. Mara recibió atención médica y prometió ayudar a liberar a los prisioneros que aún permanecían ocultos en el espacio Born. Lyra firmó el acuerdo de paz y colocó los nombres de los fantasmas caídos en la primera página.
Luego le ofreció a Ethan un alto rango militar, pero él lo rechazó discretamente. Dijo que el comandante Elias Kane pertenecía al pasado, mientras que Ethan Cross aún tenía a alguien a quien proteger. Cuando Lyra y Ethan abandonaron juntos el salón, todos los diplomáticos alienígenas inclinaron la cabeza en señal de respeto.